Buenos días, amigos televidentes. Con ustedes en esta nueva entrega de Agropecuaria Siglo XXI. Recordándoles que siempre podrán disponer de nuestro programa en nuestro canal YouTube después de acabar este programa. Este programa es especial. Vamos a tener una amplia y difusa entrevista con un especialista médico sobre lo que es el coronavirus, sus efectos, un poco de historia de los orígenes de diciembre a nivel mundial y lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en el país con respecto a esta situación. Vamos desde inmediatamente paso a la pausa con Nelson Rodríguez Monegro, especialista en esta área. En la videoconferencia de la semana, como ya es casi una costumbre, tenemos con nosotros a Nelson Rodríguez Monegro, es director del Servicio Nacional de Salud, médico pragmático y conocedor del sistema de salud de la República Dominicana, su falencia y su fortaleza, por lo que nos llevará a dar respuesta a muchas interrogantes de la población relacionadas al manejo de la pandemia COVID-19. Pero para iniciar, Nelson, vamos a trasladarnos de lo general a lo particular. Vamos a ver un interesante documental histórico y secuencial sobre el origen y la expansión del COVID-19 día a día y a nivel mundial. Vamos a verlo. El coronavirus dejó hasta la fecha más de 200.000 infectados, más de 9.000 muertos, miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo paralizado. Pero ¿cómo llegamos hasta acá? El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan, de un virus hasta el momento desconocido. El 1 de enero de 2020, China cierra un mercado mayorista de mariscos ante la sospecha que los animales salvajes que se vendían ahí podían ser la fuente de la infección. 6 días después, confirman la identificación del virus como un nuevo coronavirus. El 11 de enero, la Comisión de Salud de Wuhan ya contabiliza 41 infectados y anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. 2 días más tarde, se registra en Tailandia el primer caso fuera de China de un hombre que había llegado de Wuhan. Thailand has reported the first case of the Wuhan coronavirus found outside of China. El 16 de enero, el virus llega a Japón a través de un hombre que había viajado a China. Al día siguiente, China confirma la segunda muerte por coronavirus y Estados Unidos implementa controles en los aeropuertos. El 20 de enero, China ya reporta 139 casos y la muerte de una tercera persona. Un día después, el virus llega a Australia y a Estados Unidos. Se corroboró hace apenas algunos minutos el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. El 22 de enero, Wuhan, tras conocerse que el número de muertos aumentó a 17 y que los contagiados llegan a 547, anuncia el cierre de sus aeropuertos. Al día siguiente, la Organización Mundial de la Salud asegura que el coronavirus no constituye una emergencia internacional de salud pública, mientras China aísla a 11 millones de personas. El 24 de enero, el virus llega a Europa. Francia es quien registra el primer caso, mientras China arranca la construcción en tiempo récord de tan solo 10 días de un hospital para los afectados. Para el 25 de enero, el número de infectados en el mundo supera los 1.000 casos y la cifra de muertos alcanza los 41. 24 horas después, los infectados son más de 2.700, los muertos llegan a 80 y México registra el primer caso. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. El 30 de enero, Estados Unidos confirma el primer contagio de coronavirus de Wuhan, transmitido de persona a persona. Los infectados ya son casi 10.000, los muertos 170 y más de 20 países por fuera de China ya registran casos. La Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus una emergencia internacional de salud pública. El 31 de enero, Donald Trump le niega la entrada de Estados Unidos a los extranjeros que viajaron a China en los últimos días.
Al día siguiente, aparecen los primeros casos en Rusia, Suecia y España. El 2 de febrero, anuncian en Filipinas la primera muerte por fuera de China por coronavirus desde que empezó el brote de la enfermedad. The Philippines has reported the first death from the new coronavirus outside of China. 2 días después, el ministro de Salud de Japón anuncia que 10 personas a bordo del crucero Diamond Princess tienen casos confirmados de coronavirus y el barco queda en cuarentena. El 7 de febrero, el médico de Wuhan que había alertado en diciembre de 2019 sobre un virus similar al SARS y que fue silenciado, muere por el coronavirus. La cifra global ya supera las 500 víctimas mortales. El 10 de febrero, el coronavirus llega a las 1000 víctimas en todo el mundo y supera la epidemia del SARS en 2002 y 2003. Un día después, la Organización Mundial de la Salud le da nombre al coronavirus y pasa a conocerse como COVID-19. 48 horas más tarde, muere la primera persona por el brote en Europa. Egipto registra un caso de coronavirus y se convierte en el primero en el continente africano, mientras el número total de muertos alcanza los 1500. El 19 de febrero, Irán anuncia 2 casos de coronavirus y horas más tarde confirma la muerte de ambos. El 21 de febrero se registra un aumento exponencial de los casos de infectados en Corea del Sur, superando los 200, y vinculan el contagio a una secta religiosa. Postrado de rodillas, el líder de la secta Shincheonji pide perdón por los casos de coronavirus en Corea del Sur. 2 días después, Italia anuncia su primera víctima y el número de infectados pasa de 5 a 150 en pocos días. Cierran las escuelas y los eventos públicos y deportivos se cancelan. El 26 de febrero llega el primer caso de coronavirus a Sudamérica. Brasil confirma que un hombre que volvió de Italia dio positivo. O paciente chegou assintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril ou de tosse ou de gripe. El 29 de febrero, cuando el número de casos globales de infectados llega a 87.000, Estados Unidos registra su primera muerte. Lo estamos enfrentando de manera muy profesional. Nuestro país está preparado para situaciones como estas y esperamos que no se transforme en una circunstancia mayor. Será un hecho menor, pero sea cual sea, estamos bien preparados. Al 2 de marzo, el número de víctimas a nivel mundial supera los 3.000. Los contagiados alcanzan los 90.000, pero en Wuhan empiezan a disminuir los casos y cierran uno de los 16 hospitales provisorios para tratar el brote. El 3 de marzo, en Argentina, se confirma el primer caso de coronavirus en el país. También Chile registra su primer caso, mientras España anuncia su primera muerte y la Organización Mundial de la Salud sube la mortalidad del virus del 2 al 3,4%. El 7 de marzo, un hombre de 64 años que había estado en Francia muere en Buenos Aires y se convierte en el primer caso mortal registrado en América Latina, cuando el número global de muertes es cercana a 3.500. Primer muerto por coronavirus en la Argentina. Una información que obviamente duele y duele mucho. Estaba internado en el hospital Argerich. 2 días después, el primer ministro italiano impone un bloqueo nacional al país cuando los casos de infectados superan los 9.000 y las muertes llegan a 463. La decisione giusta oggi è di restare a casa. Il futuro nostro dell'Italia è nelle nostre mani. Al día siguiente, el presidente chino Xi Jinping visita Wuhan por primera vez como símbolo de superación del brote en la ciudad. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud define al COVID-19, causada por un nuevo coronavirus, como una pandemia. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. El 12 de marzo, se conoce que Tom Hanks y Rita Wilson están contagiados de coronavirus. Más tarde, ese día, Alberto Fernández da su primera cadena nacional como presidente de Argentina, en donde decreta el aislamiento obligatorio para casos específicos y la suspensión de vuelos de zonas afectadas. La realidad es que esta pandemia nos convoca como sociedad, nos convoca al Estado Nacional, a cada provincia, a cada municipio, a cada uno y a cada una. Por eso, dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. Al día siguiente, el número de muertos alcanza los 4.700. El 14 de marzo, el presidente de Estados Unidos declara una emergencia nacional y autoriza una ayuda de $50.000 millones. Artistas, deportistas y referentes mundiales le piden a la población que se queden en sus casas. Hi,
My name is Chris. I had an idea that we could call this thing Together at Home. El 15 de marzo, Argentina, con 56 casos confirmados y 2 muertes, decreta el cierre de fronteras y suspende las clases en todos sus niveles. Al mismo tiempo, Italia suma 368 muertes en un día y eleva el número de muertos a 1.809, siendo el segundo país después de China con más fallecidos y el que registra la mortalidad más alta. El 16 de marzo, el número de muertos global supera los 6.500. 17 de marzo, se suspende el fútbol argentino, la Copa América y la Eurocopa. Francia decreta cuarentena obligatoria y cierra las fronteras. España registra más de 2.000 contagios y 150 muertos en 24 horas. Y Brasil suma su primera víctima. 18 de marzo. Argentina, con 79 contagiados, anuncia medidas económicas para resguardar las industrias perjudicadas. Estados Unidos inyecta $800.000 millones para salvar los mercados. Los especialistas calculan que el distanciamiento social podría ser necesario más de un año y China anuncia que consigue los primeros resultados positivos de una vacuna contra el coronavirus. 19 de marzo. Italia rompe el récord mundial de víctimas en 24 horas con 475 muertos. Brasil se posiciona como el país latinoamericano con más muertes. Estados Unidos cierra su frontera con Canadá. Alemania declara una crisis socioeconómica comparable a la Segunda Guerra Mundial y Argentina declara la cuarentena general obligatoria. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Cuarta víctima fatal de coronavirus en la Argentina. The epicenter of the COVID-19 pandemic is still in Europe. Todavía se desconocen los alcances de la pandemia que puede cambiar el mundo. Nelson, después de comentar y viendo ya con qué rapidez esta pandemia se expandió casi en forma fulminante y cómo exponencialmente veíamos de día a día iba subiendo la cantidad de muertos y de infectados. Y comenzando con una visión interna del país, referido a la entrada del virus y su expansión en todo el territorio nacional. Se pregunta uno, ¿tenía el país un protocolo para manejar estas situaciones de este tipo? Gracias, Oscar, por la invitación. Mira, el país tiene experiencia en lo que respecta a respuesta a epidemias. Yo no sé si recordarás, en el 2009, la epidemia de la influenza A H1N1, que se convirtió en una pandemia y que se afectaron alrededor de 2.000 millones de personas en todo el mundo. Pero a diferencia de esta, tenía una muy baja letalidad, incluso comparada con el virus normal de la gripe o los virus normales de gripe. Por lo cual, siempre se ha venido trabajando de mano de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, en que los países se prepararan para una epidemia de un virus originalmente aviar y que pudiese afectar a través de enfermedad del árbol respiratorio una gran parte de la humanidad, incluso tener una alta mortandad. Y tú recordarás también en el 2002 la epidemia del SARS y en el 2012 la epidemia 2009 en el 2002 el SARS, en el 2009 influenza H1N1 y en el 2012-13 el MERS. Todo eso hacía hincapié en que los países se fueran preparando y como tal República Dominicana pues comenzó a preparar todos los protocolos de actuación desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, de la movilización de las diferentes estructuras organizativas que tiene el sistema de salud. Pero como todo, eso se abandonó
Incluso muchos países hacían y hacen sus simulacros como una forma de poner o ejercitar toda esa estructura organizativa que se levantó. De modo que sí, que el país tiene protocolos, porque son los mismos protocolos prácticamente de la influenza H1 con algún tipo de modificaciones, pero lo que respecta a la prevención, lo que respecta a prevención individual y colectiva, son los mismos protocolos ahora mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que una cosa es tener una estrategia nacional de respuesta con los diferentes protocolos que eso conlleva, y otra cosa es la ejecución. Entonces, en República Dominicana tenemos una gran debilidad. Somos muy hábiles en desarrollar documentos, en desarrollar protocolos, pero en lo que pasa es que la parte de ejecución tenemos muchas debilidades, y yo creo que ahí, pues de una u otra manera, nosotros nos quedamos envueltos. En segundo lugar, quiero decirte que no se le dio importancia a esta epidemia, tanto desde el punto de vista de la visión inicial que tenía la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud, porque no se pensó en la potencialidad de contagio que tiene esta epidemia, a diferente de las otras. Y se hablaba de que apenas tenía un 2 o un 3% de letalidad, y que hay virus como el de la influenza A en Estados Unidos que afecta a unos 26 millones de personas, y eso trae como consecuencia por año entre 12,000 a 50,000 gente fallecida, y que no ocurre nada. Eso fue primero, minimizar la epidemia. Y por otro lado, fue como consecuencia de eso, de que estamos muy distantes de China y que no era en el corto tiempo factible que llegara a nosotros. Incluso recuerdo que escribí un par de artículos diciendo esas dos cosas. Primero, que se estaba minimizando, y en segundo lugar, que se entendía que eso estaba muy distante. La letalidad de un 2% a un 3% es una letalidad alta, cuando hay alta contagiosidad. La contagiosidad en Estados Unidos de la influenza es de 0,05 a 0,01. De modo que ustedes han podido ver qué ha ocurrido en Estados Unidos con este virus por el tema de la contagiosidad y la letalidad, que es 20 veces la de la influenza. Había la influenza estacional de Estados Unidos. No, pero hay una cosa, Nelson, ya casi yendo a un tema muy de lo que es medicina y la mecánica de trabajo del virus, que en parte todavía es desconocido. El hecho de que, por ejemplo, yo me contamino porque estoy saliendo todos los días a la calle, entró el virus en mi organismo. Pasa 14 días dentro de mí, incubándose, pero yo a su vez multiplicando la gente que sigo viendo durante esos 14 días que siguen. Yo creo que ahí es un punto clave de este problema que hay. Precisamente, es un punto clave para la alta contagiosidad. Es decir, tiene un periodo de incubación que va desde 2 a 14 días. El promedio de aparición de los síntomas está entre 5 y 6 días. Es decir, que una persona se contagia, no tiene ningún tipo de síntoma, y esa persona puede contagiar a otro. Incluso se dice que una persona puede estar en capacidad de potencial de contagiar entre 2 a 3 personas. Pero eso depende de los contactos que haya tenido. Por ejemplo, el caso de la señora de Villarriba, esa mujer hizo un periplo, esa mujer estuvo en los Alcarrizos, se puso hizo una fiesta aquí en los Alcarrizos. Fiesta en los Alcarrizos, en San Francisco de Macorís, en Villarriba, en fin. ¿Cuántas esa persona pudo haber contagiado? Esa es una, y lo que tú acabas de mencionar es otra, de que hay un porcentaje alto de personas que tienen un curso de enfermedad prácticamente asintomático o tan leve que ni siquiera piensan que pueden tener el virus, pero sí pueden contagiar. De modo que esos elementos son fundamentales para
expresar la alta contagiosidad que tiene este virus. Sí. En esa misma línea, haciendo una comparación de contexto internacional con el nacional, ¿qué hicimos o qué dejamos de hacer para que esta situación llegara a este punto? O sea, en cuanto a lo que hay países, por ejemplo, vemos que China es el referente que yo tengo en cuanto a mejor manejo, y los países de la zona oriental, básicamente, de la región, digamos, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, porque ya los demás países en Europa son los que han manejado la crisis. O sea, en ese sentido, ¿cómo tú ves la situación? Lo que pasa es que nosotros vamos 1 o 2 pasos detrás de la epidemia, trabajando de manera reactiva. Es decir, no nos preparamos a tiempo. Y el hecho preventivo. No nos preparamos a tiempo. Se montó una vigilancia epidemiológica en los puertos de entrada, aeropuertos, en los puertos, ¿cómo se llama? En los puertos y en los pasos fronterizos, con la finalidad de detectar tempranamente cualquier persona que pudiera estar contagiado. Hasta ahí estuvo bien. Pero ¿qué resulta? Que luego que nosotros, creo que fue el 1 de marzo que se detectó. El italiano que llegó. El italiano, ¿verdad? Con ese italiano, digamos que se actuó bien. Pero con caso importado como el de la señora que hablábamos anteriormente, no se manejó bien. ¿Y pero lo digo, el italiano, perdón, entra el 1 de marzo, pero las primeras 2 semanas de marzo, 3 casi, no hubo ninguna medida de control de fuera hacia adentro. O sea, los aeropuertos siguen abiertos, trabajan entrando miles de personas de Europa y de todo el mundo. Se retardó porque nos llevamos de que no teníamos transmisión comunitaria y que eran casos importados, y se pensó que lo que se había hecho en torno a detectar los contactos que esas personas que habían llegado con el virus y lo ponían en cuarentena, que eso bastaba. Entonces ahí se perdió un tiempo, porque desde el mismo España y el mismo Francia tuvieron, el mismo España e Italia estuvieron llegando aquí aviones con pasajeros, con dominicanos que funcionaban, que estaban de vacaciones, y turistas también. Es decir, que en ese sentido se dilató. Pero por otro lado, ya cuando había transmisión comunitaria, todo el andamiaje de cuando aparecía un caso, detectar los contactos para ponerlo en aislamiento o cuarentena, dependiendo las circunstancias que tuvieran esa persona. También se perdió un tiempo precioso porque no se tenía la prueba. ¿Con qué se comenzó a trabajar en República Dominicana? Con 100 pruebas que inicialmente le donó la OPS al país, y posteriormente le donaron 2.000 pruebas más. Es decir, todavía a esta altura de juego, la cantidad de pruebas que tenemos nosotros no son muchas, porque yo conozco que OPS ha donado 26.000 pruebas de PCR, pero ¿qué resulta? Que hay dificultades porque las pruebas necesitan una serie de insumos. Incluso cuando se le da la licencia para hacer la prueba a los 2 laboratorios privados, las limitaciones que tenían eran muy grandes. Es decir, cada uno de esos laboratorios tenía una capacidad de hacer 50 pruebas diarias, más 20 pruebas diarias que tenía capacidad para hacer el laboratorio de Fillode. Es decir, que la máxima cantidad que el país podía hacer eran 120 pruebas en esa etapa inicial. Y con eso tú no puedes tener un verdadero control de detección, aislamiento y cuarentena de las personas. Es decir, que eso delata realmente que fuimos muy permisivos y no nos preparamos a tiempo. El hecho de que la denuncia en la mayoría de los hospitales, la carencia de equipos de protección personal, no adquirimos en el tiempo, porque nosotros tuvimos prácticamente 2 meses para prepararnos. Es decir, desde la primera semana de enero hasta la primera semana de marzo, nosotros tuvimos 2 meses para prepararnos y no nos preparamos. Sí. Y después entró el tema, perdimos tiempo, no adquirimos los insumos que debimos haber adquirido, y resulta que después pues había escasez, había encarecimiento, todas las cosas que han surgido posteriormente. Yo creo
Sí, como vimos en el video introductorio, iba creciendo en el mundo la pandemia y ahora. En ese momento los OMS decía que era una simple epidemia, incluso, y dicen eso también, que la OMS en parte fue muy flexible en no dar la alarma real. Tú sabes qué es lo que pasa. Yo tuve la oportunidad de ser durante 2 años miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS. Y resulta que ellos muchas veces se dilatan. Por ejemplo, la declaratoria de emergencia sanitaria internacional fue tardía. Y la declaración de pandemia fue tardía. Porque ya existían los elementos técnicos para definir que esa era la situación a nivel del mundo, producto de esa epidemia. Ahora, ¿qué resulta? Que el Reglamento Sanitario Internacional depende mucho de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Y fíjate que todavía la OMS no considera que debe haber restricción tal y como está de parte de los países en términos de sus fronteras, todavía. Porque tratan de afectar lo menos posible los negocios, el comercio. Es decir, es necesario que en los diferentes países desarrollen el recurso humano que se llama economista del área de la salud, para cuando haya discusiones de política sanitaria, poner sobre el tapete lo que significa la salud desde el punto de vista económico y no se den este tipo de situaciones, porque tal como ocurrió, sobre todo con el ébola y con la misma pandemia de la influenza H1N1, se acusó, en ese momento era la doctora Chan, la secretaria general, se acusó de que hubo dilación, se acusó de que promocionaron a través de las transnacionales el oseltamivir, que era el antiviral, que tampoco se ha demostrado que es tiene suficiente efectividad. Se alentó la fabricación masiva de la vacuna, y posteriormente los grandes países la dejaron de lado porque la letalidad de la influenza H1N1 no era tan alta. Y entonces ustedes recordarán que toda esa vacuna inicialmente acapararon los grandes países y posteriormente comenzaron a donársela ya porque no le hacía falta. Porque hay demasiado interés en esa propia OMS. Ahí se juega una pelota de grande liga en buen dominicano, con el tema de los intereses cruzados que existen ahí. No, seguro. Hay un tema, Nelson, que es de día a día casi en la prensa y en los medios nacionales. La parte de la política cuarentenaria implementada por el gobierno versus el toque de queda y también la actitud de los ciudadanos, en cuanto a que tú ves, ha bajado un poquito ahora, pero inicialmente eran 1000 y pico personas, hasta 1300 personas que detenían una noche por violar el toque de queda. Entonces eso ha ido mejorando ligeramente, pero todavía estamos hablando de 100 y 800 cada día. O sea, tú te dices, ¿cómo un país con esta situación que ya es claramente definida en cuanto a los peligros que implica esta enfermedad, que la gente todavía siga despachándose en la noche como si nada, pues, como me voy para mi casa o no me ven? O sea, y entonces hay una cuarentena teóricamente impuesta como política de que la gente quede en su casa, que masivamente los medios están puestas, pero yo entiendo como que la gente no ha podido comprender lo que es la cuarentena y lo que es un toque de queda. O sea, son dos detalles que bueno que aclaremos en ese sentido. Mira, lo primero es señalar que el tema de cuarentena o confinamiento social y distanciamiento social son medidas complementarias a las acciones desde el punto de vista epidemiológico que hay que hacer en las comunidades. Porque una cosa es diseñar política allá arriba y otra cosa es que esa política se ejecuten tal y como están planificadas. Y ahí entonces entra la debilidad que tiene el sistema de salud, porque esta epidemia lo que hace es que desnudan al sistema de salud y ponen en evidencia esas grandes debilidades que tenemos nosotros, sobre todo en esa parte operativa en el nivel local, las competencias, la falta de recursos por bajo presupuesto, en fin. Entonces, estas son medidas complementarias, porque lo que se busca es romper
la transmisión interpersonal de las personas. Comenzó un confinamiento que yo entiendo que en la primera etapa fue muy laxo. El tema de que en las noches se aplique el toque de queda, pero en el día rumba abierta para baile. Incluso la calle llena de vehículos. Uno veía las aglomeraciones en los supermercados, en los bancos, en las agencias de envío, en los mercados. Inicialmente ahí no había ningún orden ni nada de eso. Posteriormente entonces comenzó a aplicarse, sobre todo en las instituciones como bancos, supermercados, el distanciamiento físico de la persona. Pero en ningún momento tampoco se había hecho obligatorio el uso de la mascarilla, sino que era opcional. Y por eso nosotros seguimos con una transmisión ascendente, porque esas medidas no se han llevado como debió haberse llevado. Pero además de eso, falta mucha educación. Tenemos un problema. Conciencia ciudadana. La conciencia de los ciudadanos, pero ¿a través de qué se lleva eso? A través de una política bien clara de educación en temas de salud básico a la población, para que la población se convierta en un ente de autocuido, cambiando su propio estilo de vida. Pero nosotros hemos tenido un sistema de salud hospitalocéntrico, centrado en curar enfermos. Nunca le hemos dado valor al tema de la prevención, de la promoción de la salud y el tema de la prevención. Nunca, porque este sistema que tenemos no es un sistema que está basado en la famosa estrategia de atención primaria. Nosotros aquí no tenemos atención primaria. Nosotros tenemos un sistema simple y llanamente dedicado a curar los enfermos. Y lo primero debe ser a conservar la salud de la gente. De modo que esa parte también ha influido mucho. Ahora bien, no es fácil, porque quizá inicialmente pudo haberse decretado un confinamiento por 14 días, 2 semanas, total. Y con eso íbamos a lograr nosotros romper esa transmisión. Pero en la noche la gente está en la casa, pero en el día está haciendo vida normal. Ya tenemos, creo que esta es la 7ª semana de confinamiento. Sí. Es decir, comenzó el 16, 17 de marzo. De marzo, exactamente. Tenemos ya 8 semanas. 8 semanas, es decir, 2 meses. ¿Y qué resulta? Que nosotros tenemos una característica que van en contra de eso, en el sentido, primero, los niveles de pobreza. Segundo, una realidad económica, social. El trabajo informal. Es decir, ¿cuántas de esas personas que viven del día a día, el chiripero, el motoconchista, el chofer de carro público, los vendedores ambulantes, esa gente no aguantan un confinamiento absoluto, porque ¿de qué van a vivir? Los planes sociales de ayuda social que ha implementado muy bien el gobierno, pero nosotros sabemos las limitaciones que tienen esos planes. No es lo mismo utilizar, por ejemplo, el SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios, que están registrados ahí, porque a esa persona, digamos que lo tienen prácticamente en cautiverio y lo pueden identificar. Pero ahí no están todos los pobres de República Dominicana, aunque se quiere decir lo contrario. Esas personas, por ejemplo, personas que uno dice, bueno, pero si el 70% de las personas en República Dominicana ganan menos de 20,000 pesos y tenemos una canasta básica que ronda los 30,000, ¿cómo viven? Bueno, viven de que muchas de esas personas tienen el pluriempleo por un lado y parte de esos empleos adicionales son informales, pero también se afecta a la remesa. Es decir, se cayó eso porque la gente que manda dinero también tiene problemas en su sitio donde trabaja, no están trabajando. De modo que desde el punto de vista económico, la República Dominicana va a estar muy afectado. Se dice que se ha afectado en alrededor de un 4.5% del PIB y que vamos a tener un crecimiento cero de la economía en este año, siendo, digamos, de los beneficiarios en ese contexto negativo que tiene el mundo. Pero la realidad en el día a día de todas esas personas le impide que puedan acatar algo como eso. Desde luego hay otros que lo hacen por necedad, por sinvergüencería, como en todo. Nosotros hemos tenido una suerte dentro del mal
y es que aquí hasta el momento, en términos generales, el virus ha afectado a la clase media, media alta. Es decir, el virus, salvo San Francisco de Macorís y quizá alguna zona del Gran Santo Domingo, el virus no ha circulado en los barrios periféricos. Y por eso ha habido, ¿qué te digo yo? A pesar de errores que hemos enunciado, pero también hay que decir la verdad, la epidemia en República Dominicana ha tenido una dosificación adecuada que ha impedido que los servicios de salud se desborden. Porque si bien es cierto que todos los días tenemos nuevos casos, no menos cierto es que esos casos están dentro del límite de lo manejable para el sistema de salud que tenemos. Es decir, tenemos todos los días entre 200 y 300 nuevos contagiados, se recuperan 70, 80, 100. En intensivo tenemos alrededor de unas 135 personas y de eso apenas un 40% está utilizando ventilador, de modo que hasta el momento lo que tenemos es manejable. Ahora, ¿cómo impedir que ese virus descienda a esos estratos sociales? Ahí es donde, como decimos en buen dominicano, la puerca retuerce el rabo. Sí. Mira, comparándolo los países exitosos, como ya mencionamos ahorita, yo detecté o identifiqué 4 elementos. La reclusión total, que es lo que acabamos de hablar de tema ahora. La imposibilidad de otro implementarlo por la relación, la situación socioeconómica de este país. La aplicación de miles de pruebas diarias, el uso obligatorio de mascarilla y el distanciamiento físico. Esas otras 3 elementos podrían cambiar esta situación en sentido positivo si se implementaran a plenitud. Claro, claro. Es decir, si hay algo que está demostrado es el efecto positivo de ese tipo de confinamiento social, del distanciamiento y el uso de mascarilla. Eso, digamos, son de los procedimientos hasta el momento más efectivos, porque tú sabes que este es un virus nuevo y que hoy decimos una cosa y posiblemente mañana es otra. Así ha pasado con algunas terapias que inicialmente comenzaron. No hay definido todavía. Y resulta que se está, digamos, en un sistema de ensayo-error, es decir, probando qué funciona, qué no funciona. Entonces, esa es la realidad. Pero yo pienso que todo el que anda en la calle debe tener una mascarilla. Absolutamente todo el mundo. Que debe mantenerse ese distanciamiento físico en todos los servicios o comercios que están operando para producto de ese distanciamiento, evitar el tema del lavado continuo de las manos, es decir, frecuentemente lavarse las manos, de no tocarse la cara, la boca, la nariz, los ojos, si no tiene las manos previamente adecuadamente lavadas. Es decir, esas conductas, evidentemente que son muy beneficiosas hasta que pueda aparecer, digamos, una vacuna, porque lo que se trata de nosotros no vamos a poder eliminar la epidemia. Tiene solamente 2 formas de eliminarse la epidemia. Primero, que se contagie más del 60% de manera natural la población o que aparezca la vacuna. Es decir, esas son las 2 mecanismos que pueden permitir que en un momento determinado pueda desaparecer esta epidemia. Sí. Hay un elemento en eso que he visto, comparando, yo veo mucho los canales de España y de otros internacionales, pero en el caso de España casi veo diario ya los reportes de ellos, como similar a lo de aquí en cuanto a la tendencia que hay en la pandemia. Y por ejemplo, yo noto una cosa, el total de casos detectados de cada día versus los casos de recuperación. En caso de España, por ejemplo, yo noté que ellos tienen un régimen ya de un 60% ya de recuperación, 123,000 y pico hoy, contra 220,000, o sea, un 60% más. ¿Eh? Mientras que aquí, ¿qué pasa? Tú hayas que estamos un 23%. ¿Dónde está el 37% restante? ¿Por qué hay una tasa tan baja de recuperación aquí con respecto al total de casos detectados? Lo que sucede es que ya España
digamos, llegó al pico. Cambió la tendencia de la curva. Exactamente, y comienza el descenso de la epidemia. Como tiene una gran cantidad de personas infectadas y tiene poco contagio, entonces tú comienzas a ver que la proporción de recuperados es mayor que los contagiados. Nosotros todavía no tenemos eso. A veces se hace un juego con los números. Por ejemplo, se dice que tenemos alrededor de 2.000 personas recuperadas y que ya sobrepasó el nivel de los contagios. No, porque ahí se está manejando todos los recuperados durante toda la epidemia, mientras que solamente se está hablando de los contagiados, de los nuevos contagiados. Comparan el total de los recuperados con los nuevos contagiados, evidentemente que son más, pero esa no es la realidad. Por ejemplo, en el boletín de hoy o de ayer, vi que habían alrededor de 80 y pico de contagiados, pero además habían 288 de nuevos contagios. Es decir, que no es verdad que hay más recuperados que contagiados, no, porque tenemos que hablar del día a día. Desde el momento en que nosotros tengamos más recuperados por día que los contagiados por día, entonces ahí estamos entrando en ya el declive que debe tener la epidemia en República Dominicana. En esa línea, por ejemplo, hay una experiencia que yo vi muy casuística, en el caso de Suecia, que aplicó controles mínimos. Digo, lógicamente, una población súper educada. Y lo que llaman generar la política de inmunidad rebaño, en que el 60% de la población más hayan contraído el virus y estén inmunes. Y ellos, la mascarilla se puede usar, la recomiendan, pero ni siquiera obligatoria. La gente haciendo deporte en la calle, caminando, todos los negocios abiertos, y la cantidad de muertes ha sido mínima. Entonces, ¿cómo? No entiendo que tan diferentes resultados que hay. No es tan mínima realmente, porque ellos tienen 20.000 y pico de personas contagiadas y alrededor de unos 3.000 fallecidos. Es decir, que la tasa, digamos, comparada con la nuestra, ahora mismo es mucho más alta. Pero ¿qué resulta? Que ellos están jugando a lo que mencionaba, la inmunidad de rebaño, es decir, permitir de una u otra manera el contagio para que la población en el menor tiempo se inmunice, es decir, se recomienda que debe estar por encima del 60. Ellos van a llegar, porque nosotros también llegaremos ahí, lo que pasa es que es muy lento. Ellos están agilizando ese proceso sin afectar la economía de ellos en términos generales. Pero uno tiene que ver en detalle, porque ellos sí, como son poblaciones, el promedio de personas en términos de edad de ellos está muy por encima que el de nosotros. Entonces ellos han centrado cuidar a sus personas adultos mayores, es decir, porque lo que resulta es que cuando tú tienes una población educada que primero cree en sus autoridades y se lleva de lo que dicen, entonces son resultados diferentes. Ellos han jugado a eso, porque ellos tienen ciertas medidas. Por ejemplo, en sitios públicos no permite que se reúnan más de 50 personas. Hay un distanciamiento físico y muchas personas utilizan las mascarillas de manera opcional, como tú muy bien dices. Y dentro del contexto, ellos no son lo que peor le ha ido. Es decir, aún no teniendo todas esas medidas restrictivas, evidentemente que ellos no van tan mal. Ahora, si nosotros adoptáramos una cuestión como esa, evidentemente que no tendríamos esos resultados. Porque otra cosa que ellos tienen es que tienen un sistema de salud sólido, que tienen capacidad para atender a los enfermos, tienen tecnología, tienen recursos humanos competentes. Es decir, ¿eso es lo que tenemos en República Dominicana? Evidentemente que no. Además, ellos tienen un sistema que permite la detección temprana y lo que es aislamiento y cuarentena de esas personas y sus contactos. Eso no lo tenemos nosotros en República Dominicana. Fíjate que son cuestiones que uno tiene que verla en el contexto, digamos, socioeconómico, cultural
educativo, niveles de pobreza, de hacinamiento, en fin, que tienen los diferentes países. A nosotros no nos iría igual que ellos. Incluso a mí me luce que a veces la propia OMS tiene una especie de, yo no voy a decir de doble moral, porque ¿qué es lo que ha estado la OPS demandando a los países? El confinamiento, el distanciamiento social, incluso ahora mismo están haciendo mucho hincapié en la famosa segunda ola de la epidemia, que puede ser, al decir de ellos, más peligrosa que la primera. Pero sin embargo, salen elogiando la actitud tomada por Suecia, cuando eso no es lo que ustedes le han recomendado a otros países. Si tú sales elogiando esa conducta, pudiera algunos países como el nuestro querer adoptar esa estrategia y evidentemente que no le iría igual. No, seguro. El caso, Nelson, es que estamos ante lo que nunca nadie se imaginó. Yo creo que esto es algo nuevo para la humanidad, aunque tú lo veas hace 2 siglos para atrás. Nunca había ocurrido una crisis de este tipo, económica a mediano plazo, que todavía no se siente un efecto, pero ya se sabe que va a ocurrir. Un medio planeta paralizado, avisorándose, como decía el profesor Juan Bosch, que esta crisis sea el germen de una crisis social y a su vez una crisis política, en base a lo que estudiaba como. Es decir, entonces, en este futuro inmediato para el país, ¿cómo tú lo ves y la humanidad? ¿Qué sugerencias y recomendaciones? ¿Estamos preparados por una apertura, como ya comienza la presión social a darse, en el sentido de reactivar la economía? Hay muchos elementos de promedio. Yo escribí un artículo precisamente ayer que habla de la superposición de crisis, porque nosotros ahora mismo tenemos una crisis sanitaria, pero esa crisis sanitaria ha desatado una crisis política electoral. Es decir, nosotros ya debiéramos estar a 10 días de las elecciones congresuales y presidenciales. Sin embargo, están diferidas para el 5 de julio y eso pudiera también, posiblemente, todo depende de cómo vaya la epidemia, pudiera diferirse otra vez. Y entonces resulta que ahora mismo eso va a traer como consecuencia, digamos, cierta disputa del punto de vista político-legal, del punto de vista constitucional. Pero ¿qué resulta? Tenemos la epidemia sanitaria, pero a esa epidemia sanitaria se le superpone una epidemia económica, una crisis económica. Porque, ¿qué va a ocurrir en este país ahora mismo? Ahora mismo ya, es decir, no tenemos turismo. Se cayó el turismo, la locomotora del desarrollo nacional, el turismo, no lo tenemos. Se caen las remesas, de modo que el año pasado, si mal no recuerdo, llegaron al país alrededor de unas 7.000 millones de dólares producto de las remesas. Eso se va a lesionar grandemente. Pero desde el punto de vista de recaudaciones fiscales, ahí vimos que este mes pasado hubo un déficit de 25.000 millones de pesos. Fíjate por dónde vamos. El aparato productivo está prácticamente, con excepción de la parte de alimentos, la agropecuaria y esas cosas, pues en términos generales está detenido. Como consecuencia de eso, viene un incremento importante del desempleo. Pero además de esa persona que se la buscan en la calle, ahora mismo ni siquiera hacen nada en la calle porque no hay nadie que demande ese tipo de bienes o servicios. Entonces, el tema económico está planteado, es decir, menos recaudaciones, además las inversiones extranjeras también se caen. En este ambiente, no todo el mundo está invirtiendo en otros países. De modo que nosotros tenemos una situación que va a traer esa crisis económica, una crisis social, porque las familias están padeciendo, sobre todo esas personas de los estratos sociales más bajos. Y eso genera, pues, inconformidad. De ahí es que el profesor muy bien decía, de una crisis económica viene la crisis social y posteriormente desemboca una crisis política. Tendríamos que ver qué va a ocurrir precisamente con las elecciones, qué va a pasar ahí. Pero el gobierno que venga, no importa cuál fuere,
va a encontrar una situación sumamente difícil, porque incluso hemos llegado al tope posiblemente del endeudamiento. Nosotros hemos mantenido una economía creciendo con un estímulo en base a préstamos. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar en eso? Ya prácticamente el 30% del presupuesto nacional está destinado al pago de capital e intereses. Es decir, que poco nos queda para lo que es la inversión. De modo que esta es una situación, describía yo en ese artículo, para verdaderos estadistas. Aquí no cabe la exclusión, aquí no cabe la politiquería. Se necesita que el liderazgo político, el liderazgo empresarial, la fuerza viva de la nación se unen para disminuir los efectos deleterios que pueden tener todas estas crisis en el corto plazo, ni siquiera en el mediano, en el corto plazo ya. De acuerdo, sí. Bueno, Nelson, gracias por tu aporte en esta situación nacional. Muy importante, muy interesante tu explicación en cuanto a la parte técnica de este problema. Y esperamos tenerte en un futuro de nuevo con otra información actualizada y que ojalá logremos como nación superar esta prueba de tanto peso para salir hacia adelante. Ok, siempre a las órdenes, Oscar. Bien. Bye bye. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos la próxima semana a esta misma hora.